Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Arquitectura Talk, que esta es la 20ª y tenemos a Ignacio Vicente Sandoval, Nacho para los amigos o para todo el mundo. Mejor, Nacho o Sandoval, cualquiera de las dos me vale. Y bueno, tenemos la suerte de contar hoy con él para hablar de valoraciones inmobiliarias. Nacho es arquitecto por la Politécnica de Madrid, con un máster en Project Management y experto en tasaciones y valoraciones inmobiliarias por la EXAM. Tienes 20 años de experiencia profesional, principalmente en consultoría y principalmente vinculado al sector hotelero, ¿no? De todas maneras, además es profesor asociado del Departamento de Construcción Arquitectónica, dando clases en 3 asignaturas, como son deontología en segundo de carrera, tasaciones y valoraciones en cuarto, y diseño y viabilidad de proyectos en quinto de carrera. Por lo tanto, estos temas que vamos a tratar hoy los tiene muy controlados y nos va a contar cosas muy interesantes porque además ha sido miembro fundador del grado de Fundamentos de Arquitectura y del máster, ¿no? Formando parte de la redacción de los planes de estudio y de cómo se han implementado también. Así que vamos a poder tratar un poco esta dualidad entre la praxis profesional y la docencia, ¿no? Y también entre la valoración de espacios residenciales y también desde su perspectiva del sector hotelero, ¿no? Así que bienvenido Nacho Sandoval. Muchas gracias. Gracias por pasar por aquí. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es qué es para ti el valor de la arquitectura, ¿no? No solamente en términos económicos, sino también sociales. Bueno, pues es una pregunta muy sencilla y por lo tanto con una respuesta muy complicada. Las respuestas así tan directas yo creo que tienen preguntas tan directas, respuestas muy complejas, ¿no? Yo creo que es difícil extraer un valor único de la arquitectura. Yo creo que al final hemos conseguido, y lo estamos viendo como ha ido avanzando nuestra profesión en la sociedad, dar un valor que yo creo que impregna muchas más cosas de las que yo creo que todo el mundo es consciente. Y por todo el mundo no me refiero solo a la sociedad, cómo nos interpretan como agentes dentro del desarrollo de algo tan fundamental como la vivienda, los edificios en los que trabajamos o relacionamos, ¿no? Sino incluso en nuestra propia profesión. Creo que hemos pasado periodos históricos en los que hemos tenido grandes pérdidas de valor de la identidad de lo que podía hacer el profesional de la arquitectura y ahora estamos otra vez intentando, y desde las universidades yo creo que lo tenemos que hacer todos, pero desde la ORJC lo hacemos yo creo con especial fuerza, recuperar esa capacidad de valor que impregna realmente todo. Es decir, nuestra capacidad de trabajo influye a nivel urbano, a nivel social, a nivel económico, a nivel hasta del confort del diseño de un espacio pequeño y ridículo, hasta el valor inmobiliario de grandes carteras patrimoniales o la capacidad para poder invertir o desinvertir en un edificio, ¿no? Eh, y en la práctica profesional es algo que he visto también, ¿no? Esta transversalidad nos ayuda a aportar valor en muchísimos campos y cada vez veo más arquitectos y arquitectas que son contratados en puestos que antes estaban más orientados exclusivamente a gente que venía del mundo de la economía. Sin embargo, yo creo que tenemos una capacidad amplia de comprensión de grandes problemas y de aportar soluciones con una visión mucho más amplia, mucho más global. Por lo cual, pues el valor, a lo mejor suena un poco cursi, pero infinito. O sea, no le veo casi límite a la capacidad que tenemos. Y yo creo que eso además laboralmente nos debería de venir bien. Deberíamos de quitarnos esta idea del arquitecto con una única actividad profesional y entender que estamos capacitados para tocarlo prácticamente todo. Eh, a lo mejor es un poco ambicioso lo que digo, pero es que realmente creo que tenemos esa capacidad, ¿no? Dentro del sector de la arquitectura. Así que, pues, valor infinito, ya está, en resumen. ¿Qué le transmites a tus alumnos en tus diferentes asignaturas? Y cuéntanos también un poquito cómo se orienta cada una de estas asignaturas, qué temas tratáis o qué esperáis de ellas. Pues en general en la parte que a mí me toca, mi principal objetivo es que vean de manera clara lo que yo no vi cuando estudié la carrera. Yo en la ETSAM recibí una formación por una parte positiva, pero por otra parte tremendamente negativa, que fue la desconexión total con la realidad profesional. Era algo que es que ni se esperaba.
era todo un ambiente de diseño en el aire, de historias muy creativas, pero con una aplicación a la realidad prácticamente nula, a la realidad profesional, ¿eh? En todos los sentidos. Incluso esos proyectos súper creativos luego eran inviables a la hora de ponerlos en práctica constructiva, ¿no? Eh, Eso es lo que pretendo que no suceda, es decir, no poner una limitación a los aspectos que puedan ser creativos, pero sí poner encima de la mesa lo que realmente nos sucede como profesionales, que tenemos desde un cliente que nos pide determinadas cosas y tenemos que atender y dar una solución técnica, hasta la comprensión de lo que decíamos antes, de todos los aspectos en los que realmente influimos. Eh, una frase, por ejemplo, que repito siempre en deontología es que hay determinados errores que podemos cometer en el sector de la arquitectura, como por ejemplo diseñar mal un edificio que tiene un impacto negativo, pero que dentro de lo que cabe se puede demoler el edificio. Sin embargo, un impacto en un mal diseño urbano son cientos de años de horror que se puede comer una comunidad por errores cometidos en un diseño, ¿no? Luego tenemos una responsabilidad mayor de la que parece que todo el mundo interpreta cuando empezamos a estudiar la carrera, que es normal no saberlo, ¿no? Pero que es algo que no se puede contar al final, dejarte crecer como profesional creativo y al final decirte, bueno, y ahora resulta que hay unas normas, que hay unas leyes, que hay unos condicionantes y unas restricciones y todo lo que has aprendido, tíralo a la basura y adáptate a otra realidad. Creo que hay que acompañar ese camino de esa manera, con esa dicotomía entre la parte de la actividad habitual del profesional de la arquitectura, pero además con la realidad de lo que sucede en la profesión, que además cada vez se complica más. Tenemos cada vez más normativas, cada vez más una responsabilidad que no se diluye. Las declaraciones responsables no nos ayudan en ese sentido, porque tenemos ahora que hacernos responsables de unos procesos que no tienen autorizaciones previas, por lo cual es un poco un campo abonado para la incertidumbre en cuanto a quién desarrolla edificios y seguimos, sin embargo, echándonos encima una gran responsabilidad. Pues todo eso tiene que ser un pequeño caldo de cultivo que yo creo que tiene que estar siempre latente en el aula para que en cada paso, desde segundo, cuarto hasta quinto, tengan todos los alumnos y las alumnas esa noción de lo que les va a pasar, ¿no? Y que sepan un poco cómo arrancar. Mm. Yo la primera diapositiva que les pongo es la tarjeta les pongo una foto del Monopoly y les saco la tarjeta de salga libre de la cárcel. Para mí estas asignaturas son un poco eso, que nuestros alumnos y alumnas de la URJC no sean conscientes de esa responsabilidad y que el conocimiento que adquieran les evite esos problemas, ¿no? Y que solamente vayan a juicios a peritar, pero que no se vean involucrados en problemas gordos porque la responsabilidad que tenemos es muy elevada. Ujú. Si tenemos un valor infinito, ¿no? Pues tendremos una responsabilidad infinita también, ¿no? No queda otra. Mm. Y me contaba al principio que una de las asignaturas que más hincapié hicisteis cuando estabais redactando el plan de estudio fue la de diseño y viabilidad de proyectos. Si puedes contarnos un poquito más el porqué de este interés y cómo orientáis la asignatura. Sí, claro. Esta asignatura que damos en quinto, es decir, al final del proceso del grado y antes del máster habilitante, que además, bueno, la damos en total 4 profesores en grupos de 2. Yo la doy con José María Echarte y el otro equipo de profesores es David García Asenjo y José Ramón Hernández. Y el planteamiento que tenemos en la asignatura, desde, como dices, desde el principio, desde su redacción, es conseguir que se aúnen estos conceptos de los que hablábamos. La capacidad de análisis, primero les hacemos analizar un ámbito, o puede ser grande o pequeño, cada año vamos cambiando un poco el planteamiento, para que detecten problemas que puedan suceder en ese lugar, a todos los niveles, sociales, económicos, arquitectónicos, urbanísticos, de ruido, de agua, de contaminación, de tráfico, absolutamente todo, para que cada grupo de alumnos y alumnas puedan optar por decisiones que hagan viable la mejora de ese ámbito. Y eso es lo que es interesante, es decir, y entendiendo además la viabilidad como algo que no se circunscribe solo al ámbito económico, sino que a veces hay cosas que son inviables económicamente, pero que hay que hacer y no queda más remedio que hacer para poder mejorar otros estratos de los que salen de ese análisis. Al final es una asignatura tremendamente libre porque les dejamos analizar todo y proponer, hacer sus propuestas personales
que además son tremendamente diferentes. Parece que en un mismo ámbito, cuando se detectan determinados problemas, todo el mundo va a ir por un único camino y la realidad no es así. Nuestro alumnado nos sorprende mucho con... Lo mejor que tenemos son, por supuesto, los alumnos y las alumnas que tenemos, que son los que incluso nosotros mismos nos espabilan, pero es que proponen cosas muy diversas en cuanto a soluciones, ¿no? Probablemente, lo cual nos da una pista también de que la realidad profesional no es única, sino que las soluciones son siempre tremendamente variadas y la mezcla de soluciones es lo que hace que las cosas funcionen. Entonces analizan esas propuestas, o sea, esas propuestas que nos ponen encima de la mesa, pues hablan de eso, de cómo se arregla un ámbito, se hace viable para que se pueda vivir en él, para que sea interesante socialmente, económicamente también, ¿por qué no? Pero arquitectónicamente, pues, como he dicho antes, ¿no? En todos esos ámbitos. Lo hacemos primero en un ámbito amplio y después pasamos a un desarrollo un poco más puramente arquitectónico en una parcela a lo mejor más pequeña o más controlada. De tal manera que una parte, digamos, que se orienta más a la estrategia territorial y otra parte se orienta un poco más a la estrategia ya más arquitectónica o más de cirugía urbana, ¿no? Más en un ámbito más concreto. Y el resultado de esa asignatura para mí es fantástico, porque, por lo que digo, porque nos presentan como encima, digamos que les quitamos no les ponemos un corsé, les decimos lo que ellos mismos y ellas mismas analizan lo que sucede para ponerse sus propios corsés y ver realmente qué es lo que les limita en un ámbito concreto y cómo sortear esas limitaciones. Eso también yo creo que forma parte de nuestra capacidad, ¿no? Tenemos tantas limitaciones encima a la hora de plantear cualquier tipo de proyecto, de plantear cualquier tipo de valoración, cualquier tipo de diseño dentro de todas las actividades profesionales que tenemos, que ser capaces de sortearlas a veces es la clave, ¿no? Adaptarnos a ellas para dar soluciones que realmente funcionen. Y eso es lo que yo creo que lo hace atractivo, el que puedan pensar de una manera libre. Y nosotros en el fondo solo hacemos de guías, pero de guías muy limitados. Ya son alumnos de quinto y alumnas con un recorrido ya largo, entonces ruedan prácticamente solos, ¿no? Es muy interesante ver el resultado. Ahora hemos tenido, este año hemos hecho un trabajo con otras asignaturas en una zona en Aranjuez que se llama El Cortijo y además hemos tenido la suerte de poder exponer los trabajos allí y los resultados la verdad es que eran muy llamativos, ver efectivamente como todo el análisis, desde las acequias de riego hasta el tráfico, hasta la densidad de población, la renta per cápita, todo ayuda a definir arquitectura a otra escala, a una escala mucho más global, para mí más interesante. Pues enhorabuena por esa iniciativa y por el éxito de la asignatura. Y si te parece, nos metemos un poquillo en faena a hablar de valoraciones inmobiliarias un poquito, ¿vale? ¿Cuáles son los principales criterios que se utilizan hoy en día a la hora de evaluar un inmueble y qué ha cambiado en las últimas décadas? Tú que tienes este recorrido ya de 20 años de profesión y bueno, y que estás especializado en el campo. Pues en la parte que más me toca a mí, que es en la parte que está más vinculada al sector terciario, yo me atrevería a decir que lo que más ha variado y lo que hace que se modifiquen los criterios de valoración eh, puede que sean dos factores. Por un lado, son los cambios de perfil de la gente que invierte. El perfil inversor hace que el objeto de la valoración también se modifique. Los tipos de fondos que suelen invertir en el sector hotelero requieren de criterios de valoración que no son necesariamente a los que estamos acostumbrados. De hecho, las valoraciones las tenemos que hacer con criterios internacionales y la normativa, por ejemplo, española, la que todo el mundo utiliza, ECO 805-2003, que es una normativa que tiene una metodología de funcionamiento bastante correcta, pero se queda muy corta a la hora de entrar en activos que requieren de otro tipo de especialización, donde el entendimiento no del edificio en sí, sino de quién va a invertir en el edificio, afecta de manera muy directa cómo se valora y cuál es el objeto de la valoración. La otra parte es cómo los edificios se han ido modificando, es decir, cómo el propio activo inmobiliario ha ido sufriendo cambios a lo largo de estos años, como tú dices, y por tanto cómo las valoraciones se han tenido que adaptar a esos cambios. Hablábamos antes de criterios que no son los habituales o que no están de nuevo en ninguna normativa, como pueden ser todos los criterios que tienen que ver con aspectos medioambientales,
con el entendimiento de nuevas normativas que se han ido adaptando de accesibilidad, de eficiencia energética, etcétera, etcétera, que por supuesto alteran el objeto de la valoración. En los activos terciarios en explotación, aún más, porque al estar valorando una explotación económica y el edificio desaparecer como tal, el edificio físico deja de existir y estamos valorando realmente un negocio, eh, todos los temas de eficiencia energética y por tanto de mantenimiento del edificio, de consumos, de gestión, de todos los elementos que realmente entran dentro de algo que tiene tanto gasto como puede ser, por ejemplo, un hotel, tiene una influencia brutal. La verdad es que tiene muchísimo impacto en el valor final, pero también en el método y en la manera en la que se tiene que activar ese entendimiento de la valoración. Es cierto que son valoraciones más especializadas, seguramente en otras valoraciones, como por ejemplo valorar una obra a medio hacer por reposición, pues seguramente tenga menos impacto, pero yo sí que creo que en los edificios singulares, singulares entendidos como por su negocio, por el negocio que albergan, sí que creo que hay muchos factores que han hecho que esto cambie, ¿no? Y las normativas efectivamente las tenemos que tomar como una base correcta, pero no es el mínimo que nos piden y no podemos quedarnos exclusivamente ahí. De hecho, en el fondo, la comprensión, además, más allá de la fórmula matemática, es lo que para mí empieza a ser interesante. Nos hemos acostumbrado también a valorar pensando en la formulación, y es un poco lo que a veces se ve en las grandísimas empresas de valoraciones, cuando todo está tabulado y no deja de ser más que una especie de lugar en el que se meten elementos y sale un valor casi matemático y automático y no hay... Es cuantitativo, pero no es cualitativo, ¿no? Y en los activos con alta singularidad pasa todo lo contrario. La parte cuantitativa tiene valor, pero la cualitativa influye muchísimo más, muchísimo más. Valorar, por ejemplo, un hotel, el mismo hotel en una esquina o en la esquina siguiente, en una calle con una visibilidad diferente o con un acceso diferente, mismos metros cuadrados, ubicaciones muy similares, la operativa de uno, la operativa de otro, el explotador, la cadena, el número de habitaciones, su eficiencia, todo hace que ese mismo edificio en condiciones muy similares pueda tener valoraciones completamente dispares, ¿no? Y en este caso el negocio que está soportado por el propio edificio eh, hace que esa valoración, por supuesto, cambie. Y para eso hay que entender, como decía, a quién invierte, pero también a quién lo opera. Y eso es una cosa en la que tampoco estamos acostumbrados. Los hoteles tienen operadores, cadenas, que tenemos que entender cómo funcionan, qué requisitos tienen, requisitos que tienen que ver, como decía antes, con la eficiencia energética, con criterios de operativa, pero también con criterios de servicio. Un activo terciario hotelero, por definición, no es el más eficiente de los activos. Se gasta mucho aire acondicionado, se gasta mucha climatización, se gasta mucho agua, la gestión de residuos es muy compleja, no es un activo eficiente por defecto. El reto es hacerlo eficiente y mejorar su valoración, por supuesto. Me interesa mucho lo que has contado y también lo que decía en la respuesta anterior sobre cómo ha cambiado la valoración. Y han nombrado una serie de conceptos, ¿no? Sobre la sostenibilidad ambiental y todo esto que se van teniendo en cuenta y van cambiando la manera en la que consideramos los espacios, ¿no? Entonces, me gustaría que incidiera un poquillo más en esa idea sobre cómo hablar de eficiencia energética, de regeneración urbana, de renaturalización de espacios, eh, influye en las valoraciones inmobiliarias, ¿no? Y un poco de la mano de eso también saber cómo la calidad de un diseño arquitectónico eh, y el impacto en la calidad de vida de los residentes o en el sector hotelero de los hospedados se tiene en cuenta, ¿no? En estos procesos de valoración. Mm. Pues la verdad es que es interesante porque, como decía al principio, en el sector hotelero tiene un gran problema y es que los edificios destinados a uso hotelero no son eficientes por defecto, ¿no? Eh, entonces, aplicar criterios de agenda urbana, criterios de sostenibilidad sobre unos edificios que no son eficientes es muy complejo.
Y durante muchos años han sido, yo creo, los activos que más han tardado en incorporarse a estos procesos. La realidad es que lo que ha hecho que se incorporen o se vayan incorporando no tiene que ver en general con un criterio de sostenibilidad de ningún tipo, sino con la imposición de la obtención de un certificado energético para su venta y su liquidación económica. Es decir, ya es muy complicado poner en mercado edificios hoteleros o de cualquier tipo, me refiero a grandes edificios o a carteras patrimoniales, que no tengan como mínimo un sello que certifique que funcionan de una determinada manera o que tienen capacidad para la mejora de su eficiencia energética a todos los niveles, energética, sostenibilidad a cualquiera de los niveles de uso del edificio, ¿no? No solo constructivo, sino de mantenimiento también. Entonces, esa obligación del propio mercado de obtener determinadas certificaciones verdes ha hecho que realmente se deje de pensar en verde diciendo, aplicando greenwashing puro y duro y poniendo muros vegetales o como ahora políticamente hemos oído, que para que todo sea verde vamos a poner plantas en los balcones, Ahí, pues ahí. para evitar ese tipo de caminos que no van absolutamente a ningún sitio y que son un auténtico desmán, eh, en este caso sí que yo creo que el propio mercado económico ha impuesto y ha regulado la existencia de eficiencia energética real, pero no viene por una conciencia ecológica, viene por una imposición del puro mercado. Bienvenida sea, es decir, al menos ha llegado, ¿no? Pero yo creo que ese ha sido un poco el camino. Es decir, desde el propio valor económico de los activos y de su presencia o su liquidez en el mercado, es como han empezado a entrar este tipo de acciones para su mejora. Insisto en estos activos de alta singularidad. En otros edificios es cierto que se ha hecho desde otra manera. Yo creo que en vivienda se ha actuado de una manera diferente desde el principio, porque la capacidad de uso y vinculándolo con lo que decías antes respecto a cómo el diseño mejora la calidad de vida, en el activo más básico que tenemos y que todos usamos y que es un derecho que tenemos todos reconocido, que es el de la vivienda, a ellos sí que creo que se han ido aplicando criterios, primero por un lado normativos, pero también por otro lado formativos, de educación propia de todo el conjunto de los profesionales, en los que sí trabajamos de una manera ya muy clara para que las viviendas vayan por otro camino completamente diferente. Que sigue habiendo mucho greenwashing, y mucho edificio pintado de verde y con jardines verticales para que parezca que es súper ecológico y que no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad sostenible de un edificio real o de su eficiencia energética real. Pero bueno, creo que el camino está ya tendido y, y creo que es un objetivo que no puede ser el objetivo principal de nada. Es decir, no se puede plantear hacer arquitectura y pensar en la sostenibilidad como un objetivo único. Es al revés, la sostenibilidad lo tiene que impregnar absolutamente todo, tiene que estar pegado a la base de cada una de las cosas que hacemos. Lo pongo también como en comparativa, es decir, nosotros no impartimos ninguna asignatura de sostenibilidad, o sea, es al revés, la sostenibilidad tiene que estar en absolutamente todas y cada una de las asignaturas. No tendría sentido hablar que en construcción no se hable de sostenibilidad, que en proyectos no se hable de sostenibilidad y que en valoraciones inmobiliarias no se hable tampoco de sostenibilidad. Tiene que ser algo que lo impregna absolutamente todo. Y para que veamos que efectivamente viene de la parte de nuestra capacidad de diseñar para mejorar la vida de la gente, pero también la capacidad de entender que quien vende y compra carteras patrimoniales se obliga a sí mismo, se están obligando ahora a participar de este proceso, porque si no se quedan fuera del mercado. Pues en este caso, como decía antes, bienvenida sea esa invitación, ¿no? Y continuando con lo que decía respecto a cómo influye nuestra capacidad para la mejora de la calidad de vida de quien utiliza nuestros edificios, pues vinculándolo incluso con la primera pregunta del principio, pues capacidad también infinita. Yo es que, no sé, a lo mejor soy muy creyente en la capacidad de la arquitectura en ese sentido, pero, y viendo además los trabajos que nos proporciona nuestro alumnado, pues mi fe se renueva. Yo creo que efectivamente tenemos mucha capacidad para... Parece además que está todo como agotado, todo inventado, que se repiten fórmulas y no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que sigue habiendo mucho camino para plantear cosas tremendamente innovadoras a todos los niveles, insisto, desde el diseño de una cocina, sigue habiendo margen
diseñar las cocinas de una manera diferente, hasta el diseño de grandes edificios o de cómo vamos a vivir en otros planetas, ¿no? Tenemos alumnas que han tenido participación en proyectos que tienen que ver también con la salida fuera del planeta, ¿no? Como que hay muchos estudios internacionales que también lo están haciendo. O sea, que yo creo que no hay límite tampoco entre eso, el diseño de nuestro salón de casa, cómo todo cambia y se adapta hasta el diseño de cuando reventemos el planeta, pues cómo tendremos que vivir cuando nos vayamos a otro, ¿no? En el fondo, la arquitectura está todo un poco en nuestras manos, ¿no? Tenemos mucha capacidad de influencia. Sí, sí. Pues sí, la verdad es que sí, para bien y para mal, claro. Todas nuestras acciones tienen consecuencias, ¿no? Entonces siempre hay que estar un poco un paso más allá de lo que va a ocurrir. Es como lo que estás contando sobre la eficiencia energética. Es decir, no, esto ha sido una imposición, no es que la motivación haya sido. Y me interesa, por ejemplo, que eso, que la economía también lo impregna todo, ¿no? Podemos tener una serie de objetivos, pero al final bueno, el estar sometido a una serie de sistemas hace que las cosas acaben teniendo un carácter u otro, ¿no? Y sobre la mejora de los espacios, quería preguntarte sobre la gentrificación. Puede ser, por ejemplo, que no en vivienda o en hoteles, pero cuando mejoremos un entorno urbano, que estemos haciendo más parques, mejorando la movilidad y siguiendo todos estos criterios de mejora de las ciudades a nivel de valoraciones inmobiliarias, puede que se encarezca el mercado y que haya procesos de desplazamiento de la población, de gentrificación de barriadas, etc. Sí, Es claro. esta cara oscura de la mejora de nuestro entorno, como un encarecimiento del entorno. Sí, sí, hombre, vinculándolo además con lo primero que decía respecto a la economía, es cierto que además hemos tenido como un cambio además de paradigma muy importante, y es que antes la economía era una herramienta al servicio de la sociedad, es decir, la economía tenía que ser un mecanismo que permitiera que la gente viviera de una determinada manera. Y yo creo que ahora vivimos en el punto contrario. Tenemos que vivir para que nuestra economía funcione, para que la economía siga creciendo. Pues ha pasado de ser una herramienta de cambio, una herramienta para la sociedad, y se ha convertido en el objetivo de la sociedad. Nuestra sociedad funciona para que la economía funcione. Ni siquiera me tengo a criticar si eso es bueno o malo, pero bueno del todo no parece. ¿Cómo influye esto cuando lo trasladamos a lo que tú estabas comentando? A cómo los barrios, cómo la vida urbana se ve afectada por estos procesos en los que la economía adquiere una relevancia diferente respecto al confort de la gente que vive en esos sitios. Pues eso se traslada de manera directa, bajo mi punto de vista, y lo vemos, tiene por supuesto impacto. Eh, no tanto a lo mejor en la microcirugía, es decir, y también dependerá un poco del perfil del residente. La persona que tiene una vivienda, que ha comprado una vivienda en un barrio determinado, en el que se crean acciones que hacen que cambie el valor en ese punto, se verá beneficiado de esos elementos exógenos que alteran el valor de su propio activo. La persona que viva en alquiler no va a vivir esa felicidad de ninguna de las maneras, porque lo que va a ver es claramente subidas de rentas, ¿no? Y le afectará de una manera diferente. Con lo cual también hasta la valoración de la vivienda en propiedad o la valoración de la vivienda en renta también tendrá criterios diferentes en tanto en cuanto cómo la gentrificación le afecte. En el momento que alguien ha comprado un activo y el valor de esa zona incrementa, el valor de su activo incrementa de manera directamente relacionada o directamente proporcional, y se va a ver beneficiado de ese incremento. Puede mantener su vida en ese barrio, salvo que se haga invivible porque los servicios desaparezcan, pero si hablamos de un punto en el que los servicios crecen, evidentemente esa persona en propiedad puede que se vea beneficiada, pero la gente que vive de alquiler claramente no. Y por eso me parece interesante el debate que en España además está siendo, yo creo que muy maltratado, pero que en otros países se trabaja de una manera mucho más clara y se aplica. Es decir, el control de los alquileres, en este caso yo creo que tiene un impacto directo, beneficioso en la minimización de los efectos de la gentrificación, ¿no? Y luego, si nos vamos a la parte
de nuevo hotelera, ahí sí que efectivamente también hay un impacto. Es decir, el análisis del turismo excesivamente agresivo tiene un impacto sobre la gentrificación también muy claro, ¿no? Sobre los efectos en los barrios. Sin embargo, ahí es cierto que los hoteles no tienen un impacto tan alto. Lo que sí que tiene un impacto, después del análisis que he podido hacer en estos años, muy, muy elevado, es por supuesto la vivienda turística, que es el elemento que más tejido residencial destruye y que por tanto eleva la capacidad de gentrificación. El edificio hotelero per se, que normalmente viene de un uso terciario, a veces de oficinas o de hoteles ya existentes, y que es más raro que venga directamente del residencial, no destruye tanto tejido, sino que crea, yo creo que ayuda en cierta manera a crear un poco más de movimiento en determinados barrios o de una determinada, pero la vivienda turística desde luego no. La Mm, vivienda turística es un problema muy, muy, muy grave que se ha regulado de distintas maneras en ciudades en España. Yo creo que, para poner un par de ejemplos, en Barcelona se ha sido demasiado agresivo. Yo creo que ha tenido consecuencias negativas en cuanto a cómo ha afectado el mercado. Sin embargo, en el gobierno anterior de Carmena, cuando reguló en Madrid, hizo una regulación que yo creo que estaba bastante sostenida. Es decir, era muy controlada, muy quirúrgica, muy bien analizada y que permitía la convivencia de la vida en el barrio, evitar determinados efectos de gentrificación, minimizar el efecto de la vivienda turística, pero sin laminar la creación de otros negocios que puedan promover la vida en determinados barrios. Sin embargo, para mí el gran problema de la gentrificación es que no tiene un problema, es que es multicapa, es muy complicado de gestionar, porque lo hemos visto, los barrios que florecen expulsan a sus residentes, ¿no? Es lo que un poco, resumiéndolo de una manera muy burda, lo que sucede con la gentrificación. Y es una cosa que en el fondo es un poco imparable, porque todo el mundo quiere que su ámbito prospere, pero frenar esa prosperidad es muy complejo. Entonces, todo el mundo quiere tener todos los servicios, todo muy bien, muy bien. Cuando llegas al límite, decir, bueno, no quiero más porque no voy a poder mantener la vida en el barrio, ¿no? Pero ponerle ese tope es lo que realmente yo creo que es complejo, porque ahí entran los comercios, entra la gente que vive, entran los servicios, entra el municipio para decidir sobre qué se ofrece en ese ámbito y es muy compleja esa gestión. Me parece un tema interesantísimo, pero creo que tiene una solución muy complicada y, sí. y probablemente el tema del control de los alquileres puede que sea una de las claves. Lo que pasa es que en España seguimos siendo un país de mucha propiedad. Es cierto que ahora la subida de los tipos de interés ha frenado un poquito la venta de inmuebles y ha moderado un pelín los precios, pero seguimos siendo un país con una voluntad clara de propiedad. De todo el mundo, yo creo que todas las familias le dicen a sus hijos y a sus hijas que tienen que comprarse un piso. Me parece que es como, tenemos que cumplir como el camino del héroe tiene en nuestro caso etapas claras, ¿no? Cómprate un piso, forma una familia, ¿no? Entonces, hay determinadas cosas que, los pasos ineludibles, ¿no? Y no nos lo quitamos de encima eso. Y la parte está de comprarte un piso, ser propietario de un piso, eh, sigue estando muy en nuestro ADN. Y eso yo creo que ayuda en cierta manera a evitar que los alquileres sean lo que predominen. Si los alquileres tuvieran una cierta regulación y no estuvieran desmandados, sería más fácil que todo el mundo accediera a ellos. Pero es cierto que ahora mismo, en un escenario en el que las ventas empiezan a estar limitadas por los factores que hemos dicho y los alquileres están por las nubes, la verdad es que ahora mismo llega un punto en el que no se puede ir ni hacia un lado ni hacia el otro, ¿no? Comprar vivienda empieza a ser complejo, alquilar vivienda parece un acto de heroicidad. Con lo cual es cierto que sobre todo evidentemente a la gente más joven es a la que más le perjudica y le afecta. Pero no sé hasta qué punto es sostenible, porque llegará un punto en el que nadie podrá habitar en los barrios, ¿no? Llegará un punto en el que no se podrán alquilar ni vender casas y supongo que las empresas que tengan que gestionar esas nuevas viviendas se plantearán el cómo hacerlo, pero mientras el mercado lo soporte, es cierto que se potencia, se potencia de esta manera. Y en las valoraciones lo vemos también, porque, por ejemplo, uno de los productos inmobiliarios que antes se veían menos y que ahora adquieren más valor y que se potencian bastante son las residencias de estudiantes, hasta el punto de que casi activos en los que antes se hacía residencial porque era económicamente más rentable y porque aportaba más valor a un suelo determinado o a un edificio existente,
se plantean ahora usos de residencia de estudiantes, porque básicamente reduces las superficies a tamaños mínimo, y se le saca una rentabilidad mucho más alta, porque la gente paga muchísimo dinero por alojarse en determinadas edades, en los que además el dinero que probablemente esa persona aporte no sea su propio patrimonio, sino que sea también el de su familia, luego una combinación que ayuda a pagar rentas relativamente bajas, no tan altas como la de la vivienda en alquiler, para vivir en determinadas ubicaciones, con lo cual es uno de los productos inmobiliarios que más desarrollo está teniendo ahora mismo, básicamente porque su valor en el mercado sube porque otros productos se ven más limitados, ¿no? Por los factores que estábamos hablando. Mm. Ay, jope, hay tantas cosas de las que hablar y nos estamos quedando sin tiempo. Estoy intentando decidir qué preguntarte porque voy a tener que seleccionar. Bueno, Yo es que además no paro de hablar, soy un horror para eso, lo siento. has dicho unas cuantas cosas que quiero repasar una chispilla y luego tendré que elegir una pregunta de cierre. Bueno, ha hablado de la economía al servicio de la sociedad o la sociedad al servicio de la economía y esto lo estoy observando también en estudios de desarrollo, en concreto en cooperación internacional y desarrollo de países en vías de desarrollo. Y es ese concepto de en lugar de proteger a las personas y proteger los derechos y compensar la agresividad de ciertos sistemas, se está planteando desde muchos países en vías de desarrollo más como un desarrollo de la economía de manera que las personas puedan todas competir eh, por ser clase media, ¿no? Entonces, Mm. estamos encontrándonos a lo mejor desarrolladores urbanos que están ejecutando proyectos inmobiliarios, que están expulsando a población que quiere quedarse en sus casas, y estamos encontrándonos a profesionales del desarrollo diciendo, tenemos derecho nosotros también a tener un espacio urbano desarrollado, entendiendo por espacio urbano una urbanización tradicional con edificios tradicionales, etc. Entonces, este choque, ¿no? De entender qué se entiende por desarrollo, ¿no? Si lo que está entendiendo es que si mejora la economía de personas con menos poder adquisitivo pueden mm, quedarse en ese sitio, ¿no? Es un poco como, puedes volver a entrar en la rueda de la competición, ¿no? Cuando a lo mejor el Mm. planteamiento podría ser otro diferente. Eso como una nota. Luego también ha hablado de greenwashing y antes de entrar en la entrevista te preguntaba yo, la nueva agenda urbana, esto lo dais en la asignatura, no lo dais, y me has dicho, bueno, puedo comentar solamente un poco sobre lo que me parece, ¿no? Y bueno, rápidamente, sí, 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 bueno, para sí. la gente que no sepa Sí. lo que es la agenda urbana, es un documento adoptado en la conferencia Hábitat 3 por ONU Hábitat precisamente y da una serie de criterios y pautas para que las ciudades puedan facilitar el lograr los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, es un documento breve, bastante breve, pero que la mayoría de las ciudades se ha lanzado a incorporar, ¿no? Entonces, tú que haces valoración inmobiliaria, te preguntaba, ¿se tienen en cuenta los criterios de la agenda urbana en la valoración inmobiliaria? Cuéntame un poco tu opinión. Sí, pues efectivamente, el gran problema es o uno de los grandes problemas que tiene la agenda urbana, que por supuesto sí que la clase hablamos de ella largo y tendido porque tiene la relevancia que tiene y porque la base creo que no es mala, es decir, lo que persigue la agenda urbana tiene todo el sentido del mundo. El problema es lo que tú me decías al principio, en esa brevedad, en su definición, no se alcanza realmente unos objetivos claros. Se habla de cosas muy cookies y muy bonitas, pero que en algunos casos tienen una aplicación difícil o simplemente porque no se explica cómo se quiere aplicar. Entonces llega un punto en el que casi está sujeto a la interpretación de quien esté diseñando ciudad, valorando edificios o proyectando edificios también, ¿no? Llega un punto en el que no se sabe muy bien cómo consolidarlo. Todo el mundo quiere aparecer yo estoy cumpliendo el punto 11, estoy cumpliendo el 12, estoy cumpliendo el 7, el 8 y cuantos más puntos cumpla, mejor. Pero ¿cómo los cumples? ¿Por qué los cumples? ¿Qué objetivos tienen? Eh, perdón. Además,
La arquitectura tenemos un problema doble, porque hasta ahora hemos hablado de la sostenibilidad del edificio terminado. Nada hemos dicho del edificio en su proceso constructivo, donde nos dejamos, de nuevo, la eficiencia y la sostenibilidad brillan por su ausencia y es muy complejo, porque el edificio más sostenible es el edificio que no se construye, eso está claro. En el momento que nos ponemos a construir, estamos gastando recursos, estamos gastando agua, estamos gastando energía, estamos gastando por todos los costados. Probablemente uno de los caminos sea potenciar la rehabilitación de los patrimonios que ahora mismo tenemos, ¿no? Que seguramente sea, no me refiero a patrimonio histórico. Sí, 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 lo decía Margarita de Luzán en la entrevista que hicimos, precisamente cuando estaba hablando de la huella de carbono, ¿no? Decía, es que al final, cuando tienes en cuenta el coste el coste de carbono de los materiales que empleas en una obra, va a ganar siempre, siempre la rehabilitación de un edificio antes que la claro. construcción de uno nuevo, ¿no? Entonces, bueno, y en los En fondos cualquier caso, hombre, algo se ha avanzado. Por ejemplo, ahora cuando vemos los procesos de gestión de residuos de una obra, si los comparamos con cómo se hacía hace 10 años, ya no tiene nada que ver. La capacidad que tenemos ahora de poder separar en la propia obra todos los residuos de manera diferente para hacer un reciclado eficiente de los mismos, bueno, pues eso no lo habíamos visto antes. Eso es una cosa bastante... Y la propia normativa nos obliga a ello. Luego, de nuevo, no todas las normativas, las losas normativas que caen sobre nosotros son malas. En este caso, alguna nos puede venir bien. Pero es cierto que es compleja la adecuación a la agenda general de un nuevo hábitat. Al final, como decía, hay gente que se adapta por otros motivos que no tienen nada que ver con la agenda, como te contaba antes, que tienen que ver más con la liquidez económica de mi activo. Dices, bueno, pues oye, pues que sea por ahí, pero que no caiga en saco roto, ¿no? Yo creo que tendría que ser un poco más ambicioso todo este proceso. Y eso es un poco lo que yo creo que tenemos que trasladar también en aula, ¿no? Es decir, los alumnos, pero yo creo que no lo tenemos ni siquiera que trasladar. Yo creo que probablemente nuestro alumnado ya viene con eso también en su ADN propio y particular y son más conscientes del riesgo que tiene las acciones de diseño arquitectónico o de diseño urbano sobre la sociedad, porque son mucho más conscientes de esa realidad, lo ven infinitamente más claro de lo que lo podemos ver los profesionales en activo, que a lo mejor estamos a otra cosa completamente diferente. Sí, sí. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque me gusta mucho también como conclusión lo que has estado contando y sí, ese valor de la mirada al futuro, mejorando siempre la profesión y valorando todas las consecuencias de todo lo que construimos, de todo lo que ejecutamos y de todo lo que planeamos, ¿no? Yo creo que esa es la clave, efectivamente. Lo más relevante para cerrar esta charla es eso. Y es lo que recibimos de verdad de nuestros alumnos y alumnas. La capacidad de entender que pueden modificar y cambiar todas las barbaridades que hemos estado haciendo en nuestro sector profesional en los años anteriores. Y sobre todo, para mí, lo más importante es que además lo pueden cambiar desde un montón de ámbitos profesionales que durante años hemos despreciado y que ahora mismo ellos y ellas abrazan de una manera natural y sin ningún tipo de complejo. Son capaces de meterse pues sí, a diseñar edificios, pero también a gestionar agua, a valorar inmuebles, a diseñar ciudades de otro ámbito completamente diferente que no sea el de hacer manzanas cuadradas con parques y piscinas en el interior de una urbanización. Es otra película completamente diferente. Yo creo que eso yo me agarro a eso. Tengo mucha fe en lo que veo en la gente que viene detrás de nosotros. Y eso me parece que es la única esperanza que realmente tenemos. Y ya por cerrar, veníamos del principio diciendo que nuestro valor es infinito, pues si encima el impacto que tenemos en lo que hacemos es tan amplio, mm, insisto, mi fe se renueva cuando veo la capacidad que tienen los alumnos y las alumnas de sacar cosas realmente diferentes, ¿no? Y positivas, ¿no? Para nuestra sociedad y nuestra manera de vivir. Genial, estupendo. Pues muchísimas gracias, Nacho. Al Y, revés, a vosotros, a ti. y nada, gracias a tus alumnos por mantenerte siempre
ahí superando retos y actualizado también, porque eso me parece muy importante destacarlo, ¿no? Como las generaciones nuevas, en este esfuerzo investigador que hacen y creativo en la asignatura, también a todos los que ya son senior en la profesión, los mantienen siempre como al primer día, ¿no? Y esa oportunidad docente me parece pues eso que es un plus muy grande a nivel profesional para después poder aplicar también todos estos criterios en la calle cuando trabajamos, ¿no? Así que también gracias a tus alumnos por la parte indirecta. Claro que sí. Bueno, pues venga, un besito. Muy bien, besos, chao.